Los obreros de la viña, la gracia que iguala. Introducción narrativa mística. El reino de los cielos se asemeja a una viña bañada por el sol matutino, con hileras de vides cargadas de uvas maduras. Un soñador generoso sale de su finca al despuntar el día en busca de jornaleros. En la primer luz del alba, contrata a un grupo de obreros, acordando con ellos un denario por la jornada. Parten contentos hacia los viñedos brumosos. A media mañana, el viñador siente que la cosecha es abundante y vuelve a salir. Encuentra a otros desempleados en la plaza, sus rostros llenos de esperanza tardía. «Vayan también ustedes a mi viña», les dice, «y les pagaré lo justo». Ellos, sorprendidos por la oportunidad inesperada, se unen al trabajo. El sol se eleva. Cerca del mediodía, y luego de nuevo a media tarde, el viñador repite la invitación a más y más obreros rezagados, incluso cuando la tarde declina y las sombras se alargan. Finalmente, una hora antes del ocaso, todavía descubre a unos pocos hombres ociosos en la calle. «¿Por qué no han trabajado hoy?», les pregunta. «Nadie nos ha contratado», responden con tristeza. Con una sonrisa compasiva, el dueño les envía también a su viña, aunque quede tan poco tiempo de luz. Al caer el sol, llega el momento de pagar. Los trabajadores formados, sudorosos y expectantes, ven cómo el mayordomo empieza por los últimos, los de la hora 1/10, y para asombro general, les entrega un denario completo a cada uno. Los que trabajaron todo el día se relamen pensando en su generosa paga escalonada, pero a medida que avanzan en la fila, descubren atónitos que todos reciben exactamente un denario. Sea que hayan laborado 12 horas bajo el calor o apenas 60 minutos en la brisa del atardecer. Un murmullo de descontento recorre a los madrugadores. Uno de ellos no aguanta y alza la voz contra el dueño. «Señor, ¿cómo es esto? Estos últimos trabajaron solo 1 hora y les pagaste lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso y el calor del día». El viñador lo mira con ojos serenos y una pizca de tristeza. «Amigo, no te hago injusticia», responde con dulzura. «¿No acordamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar al último lo mismo que a ti». «¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O acaso tu ojo ve con envidia porque soy bueno?». El obrero calla, confundido entre la sensación de agravio y la revelación de la bondad inesperada. Mientras la noche desciende, la viña queda en silencio, y en el aire queda flotando una misteriosa ecuación. Los últimos serán primeros, y los primeros últimos, como si el viento la susurrara entre las hojas de parra bajo la luna. Significado espiritual profundo. Esta impactante parábola, Mateo 20, del 1 al 16, nos confronta con la lógica desconcertante de la gracia divina. En términos humanos, parecería una injusticia. ¿Cómo recibir el mismo pago por distinta cantidad de trabajo? Pero Jesús emplea esta historia para sacudir nuestra noción de mérito y revelar la generosidad soberana de Dios. El viñador representa a Dios, o el Maestro Divino, y la viña su obra o reino. Los obreros somos nosotros, llamados en distintos momentos, posiblemente alusión a las distintas etapas de la vida, o a israelitas y gentiles, o justos y pecadores, etc. El denario simboliza la salvación, la realización o la recompensa divina, que al final resulta ser igual para todos, la plenitud del reino. El mensaje central es que la relación con Dios no es un comercio ni un salario proporcional a nuestros méritos humanos, sino un regalo gratuito a aquellos que llegan tarde a la viña, quizá personas que se convierten al bien en la última hora de su vida, o naciones gentiles entrando al reino tras Israel, etc. Reciben la misma vida eterna que quienes sirvieron toda la vida. Esto exalta a la misericordia sobre la justicia estricta. Dios no nos da según nuestras obras únicamente, sino según su bondad infinita. Ocultamente, la parábola pone el dedo en la llaga del ego comparativo. Los obreros de la primera hora padecen de envidia y sentido de superioridad moral. Merecemos más que ellos. Jesús devela que esa actitud egoica los aleja de la alegría de la gracia. Paradójicamente, aunque recibieron lo pactado, su comparación con otros les roba el gozo y los deja resentidos. En cierto modo, se autoexcluyen del reino interior de la paz. La verdad mística es que en la unidad con Dios, todos reciben por igual la esencia divina,
pues en el uno no hay jerarquías ni comparaciones, solo el ego vive midiendo y compitiendo. Así, los primeros, los que confían en su esfuerzo, quedan últimos en gozo, y los últimos, los que solo confían en la bondad de Dios, son ensalzados. También podemos ver un significado más personal. A lo largo de nuestra vida espiritual a veces trabajamos mucho y nos exigimos, y otras veces avanzamos poco, pero al final, el don de despertar siempre es desproporcionado respecto a lo que hayamos hecho. La iluminación es regalo, no resultado lineal de una contabilidad. Esto no quita valor al esfuerzo. Los obreros tenían que ir a la viña, pero subraya que el fruto supremo viene de la gracia. Jesús nos invita a confiar en ese amor incondicional que Dios tiene y a erradicar de nosotros la envidia y el sentido de transacción en lo sagrado. El reino de los cielos funciona por la lógica del amor y no por la del mercado. Etapa iniciática del alma. Iniciáticamente, esta parábola corresponde a una etapa de prueba del desapego de los frutos y de comprensión de la economía divina. Después de años en el camino, habiendo purificado mucho, etapas previas, el discípulo puede enfrentar la sutil tentación de pensar: he trabajado tanto en mí mismo, merezco cierta recompensa especial. Sea reconocimiento, poderes, paz continua, etc. Aparece entonces alguna situación que quiebra esa expectativa. Quizás viendo a alguien recién llegado obtener bendiciones que nosotros anhelábamos, o sintiendo que tras tanto esfuerzo aún dependemos de la gracia. Esta es la prueba de la envidia espiritual y del sentido de derecho. El discípulo debe decidir: ¿sirve a Dios por amor o por un salario espiritual? Si es por amor, celebrará que otros reciban bienes, aunque él haya hecho más esfuerzo. Si es por salario, su corazón se amargará. Esta etapa requiere un salto de comprensión, darnos cuenta de que todo es dádiva divina, que nada nos es debido por mérito propio. Es un golpe al orgullo, pero a la vez una liberación inmensa. Nos instalamos en la gratitud incondicional. A nivel iniciático, quizás corresponde a la enseñanza de la no apropiación de los frutos de la acción, similar al karma yoga del Gita. Actúa sin apego al fruto. El alma madura entiende que servir en la viña, en la obra de la luz, es ya en sí mismo un honor y una bendición, independientemente de la recompensa. Cuando integra esta lección, desaparecen las comparaciones con otros peregrinos. La trayectoria de cada cual es única y perfectamente guiada por el amo sabio. También esta parábola puede alentar al buscador tardío. Incluso si uno siente que despertó tarde en la vida o después de muchos errores, nunca es tarde para entrar a la viña. La gracia de la realización está disponible incluso en la última hora, porque el tiempo cronológico no dicta la generosidad divina. Esto infunde esperanza en el alma. Aunque hayas malgastado años, no pienses que es imposible alcanzar la meta. La intensidad de la última hora puede valer por una vida entera. Si te entregas con sinceridad ahora, en suma, esta etapa iniciática enseña la rendición del ego meritocrático y la apertura al misterio de la gracia. Cuando el discípulo supera la indignación del primer obrero en sí, el que reclama por justicia estricta, y abraza la alegría del último obrero, que todo lo recibe como un regalo inmerecido, entonces su corazón queda listo para la comunión plena, libre de cálculos egoicos. Análisis energético y arquetípico. En el nivel arquetípico, la viña es un símbolo universal de la vida y la sabiduría, como la vid cuyos frutos dan vino, símbolo de espíritu. Los obreros representan distintos aspectos de nuestra psicología a lo largo del camino. Los de la primera hora encarnan el arquetipo del héroe esforzado, aquella parte de nosotros disciplinada, trabajadora, que valora la justicia y el mérito. Los de la última hora encarnan el arquetipo del hijo pródigo o redimido inesperado, la parte de nosotros que quizás estuvo dormida o alejada y de pronto despierta y se entrega, recibiendo una transformación rápida. Dentro de uno mismo, a veces el yo veterano, que lleva años de lo espiritual, debe convivir con un yo recién llegado, nuevos aspectos de uno que se integran tardíamente. Energéticamente, esta parábola pone de manifiesto la emoción de la envidia y su afecto. La envidia es una vibración densa asociada al plexo solar en desequilibrio, manipula con fuego de comparación y competencia. Cuando los primeros obreros ven a los últimos ser igualados, su energía cae en esa frecuencia baja de celos,
generando malestar interno, quemazón en el estómago, simbolizado por soportamos el calor del día, que ahora arde en sus entrañas en forma de ira. Este estado cierra temporalmente su chakra corazón. Ya no sienten gratitud por el denario obtenido, sino resentimiento. Es interesante, el dueño los llama amigo, a pesar de su queja, intentando quizás apelar a su corazón, pero ellos están atrapados en la visión de separación, su ojo malo por envidia en terminología bíblica. Por su parte, los obreros de la última hora experimentan sorpresa y gratitud. Su plexo solar no estaba exigente, más bien resignado, y de pronto reciben una energía vital imprevista, el denario. Esto seguramente abre su chakra corazón en alegría y agradecimiento, elevando su vibración. En términos de luz y sombra, la sombra del merecimiento se hace visible. Incluso en personas de buena conducta, trabajadores fieles, puede esconderse la sombra de la codicia comparativa o sensación de superioridad. La luz que el viñador trae es la bondad absoluta. Gesed, en términos cabalísticos, la misericordia infinita, que ilumina esa sombra. Arquetípicamente el viñador es el padre generoso o el rey sabio, que rige no con la ley de Talión, sino con la ley de la gracia. Este arquetipo descoloca a la psique habituada al comercio. Te doy para que me des. Nos invita a asumir el arquetipo del servidor desinteresado, aquel que sirve por amor al servicio mismo. En la psique individual, podemos ver la viña como nuestra propia vida y su propósito. Hay momentos en que aspectos de nosotros trabajan intensamente desde temprano. Por ejemplo, nuestra mente disciplinada, nuestro sentido moral y otros aspectos, quizás talentos escondidos o el corazón devocional, entran en acción tardíamente, cuando la totalidad de nuestro ser va a recolectar la cosecha, realizar la plenitud. Todas las partes reciben por igual la recompensa de la autorrealización. Si la mente calculadora, el obrero antiguo, se queja de que ¿por qué el amor o la intuición que despertaron más tarde reciben la misma iluminación que yo que medité años? Necesita integrarse y comprender que el ser interior reparte su gracia equitativamente a todas nuestras facetas una vez que entran al orden divino. En términos de chakras y arquetipos energéticos, esta integración es crucial. Ninguna parte de nosotros queda relegada. El ser viñador quiere elevar hasta el último rincón de nuestra alma, incluso aquellas partes nuestras que pensamos que ya no tenían remedio o que habían llegado tarde al desarrollo. Esa inclusión total genera coherencia energética, todos los centros vibrando en armonía bajo la misma luz. El denario podría verse como la energía kundalini despierta que al final circula plena por todos los nadis, sin importar cuál chakra se abrió primero o último. Por último, el arquetipo de la envidia, a veces representado como una serpiente verde, es transmutado por el arquetipo de la celebración colectiva. Los obreros que hubieran elegido alegrarse por la generosidad del dueño habrían experimentado gozo comunitario. La parábola nos invita a alinear con ese arquetipo luminoso, el compañerismo espiritual, donde la bendición de uno es la bendición de todos, porque todos trabajan para el mismo amo interior. Liberar la envidia en nuestro interior, que a veces se manifiesta como autocrítica comparativa o celos hacia otros, nos libera enormes cantidades de energía psíquica para la alegría y la creatividad. En resumen, los obreros de la viña nos enseñan a alinearnos con la ley divina de la gracia, que en última instancia gobierna por encima de la ley del karma en el sendero hacia la iluminación, una lección de humildad y confianza en la bondad fundamental del universo.